Año 3200 a.C. Egipto aún no existe. No hay templos, no hay faraones, no hay nombres. Solo hay oscuridad. El Nan. El océano primordial. Infinito. Silencioso. Caótico. Y en medio de ese vacío algo se mueve. No es materia. Es intención. Y de esa intención nace Ra. No nace como hombre. Nace como luz. La primera. La única. La que rompe el silencio sin gritar. Porque el verdadero poder no necesita ruido. Ra emerge del loto sagrado. Se eleva. Ilumina. Y al iluminar ordena. Año 3150 a.C. El Alto y el Bajo Egipto aún no se han unido. Pero el mito ya circula entre los sabios. Ra es el que ve sin ojos. El que crea sin manos. El que respira sin cuerpo. Porque su esencia es conciencia. Ra no crea por capricho. Crea por equilibrio. De su aliento nacen Su, el aire, y Tefnut, la humedad. De ellos, Heb, la tierra, y Nat, el cielo. Y de ese cielo se separa la oscuridad. Porque el que ilumina también revela. Año 3100 a.C., las aldeas comienzan a organizarse. El Nilo se convierte en arteria. La agricultura florece. Y el mito de Ra se vuelve fundamento. No como religión. Como estructura. Porque el que nació del silencio ahora da sentido al tiempo. Ra no impone. Inspira. Su luz no quema. Ordena. Cada amanecer es su nacimiento. Cada atardecer, su descenso. Y cada noche su batalla. Porque el que sostiene el día también enfrenta la sombra. Año 3050 a.C., los primeros sacerdotes lo nombran. Lo dibujan como disco solar. Lo colocan sobre la cabeza de los dioses. Porque Ra no es solo origen. Es centro. Y el centro no se mueve. Sostiene. Ra observa desde lo alto. No para vigilar. Para mantener. Porque el que crea, también cuida. Y el que cuida no necesita ser temido. Solo respetado. Año 3000 a.C., la unificación de Egipto está cerca. El primer faraón, Menes, se proclama hijo de Ra. No por ambición. Por alineación. Porque el que gobierna debe reflejar la luz. Y la luz no se negocia. Ra no habla. Irradia. No exige. Inspira. No castiga. Ordena. Su presencia no se impone. Se siente. Porque el que nació del silencio sigue hablando en cada amanecer. Año 3000 a.C. El Nilo ya fluye como arteria. Las aldeas se conectan. El cielo y la tierra comienzan a separarse. Pero el mundo aún no tiene forma. El caos sigue respirando. Y en medio de ese desorden Ra se eleva. No como Dios lejano. Como fuerza organizadora. Su luz no solo ilumina. Define. Porque el que ve con conciencia también estructura. Ra no grita. Irradia. Y al irradiar ordena. Del Nan, el océano primordial, Ra extrae el principio. Crea el cielo, Nat, para que cubra. Crea la tierra, Heb, para que sostenga. Crea el aire, Su, para que separe. Crea la humedad, Tefnut, para que conecte. Porque el que crea no solo da vida. Da función. Año 2950 a.C., las primeras dinastías comienzan a consolidarse. Menes unifica el Alto y el Bajo Egipto. Pero detrás del poder político hay estructura espiritual. Y esa estructura es solar. Porque el que gobierna debe reflejar el orden cósmico. Y el orden cósmico es Ra. Ra no impone leyes. La encarna. Cada amanecer es inicio. Cada mediodía, plenitud. Cada atardecer, descenso. Cada noche, tránsito. Porque el que organiza el cielo también organiza el alma. Año 2900 a.C., los templos comienzan a elevarse. Los sacerdotes lo representan como disco solar. Lo colocan sobre la cabeza de los dioses. Porque Ra no es solo origen. Es centro. Y el centro no se mueve. Sostiene. Ra observa desde lo alto. No para vigilar. Para mantener. Porque el que crea, también cuida.
Y el que cuida no necesita ser temido. Solo respetado. Año 2800 a.C., el mito se convierte en rito. Las ceremonias solares se multiplican. Los faraones se proclaman hijos de Ra. No por ambición. Por alineación. Porque el que gobierna la tierra debe reflejar el que gobierna el cielo. Ra no exige adoración. Exige coherencia. Su luz no premia. Revela. Y lo que revela no siempre es cómodo. Porque el que ilumina también expone. Año 2700 a.C., el imperio antiguo comienza. Las pirámides se diseñan como escaleras al sol. Las tumbas se orientan hacia el este. Porque el que ordenó el caos también define el destino. Y el destino no es lugar. Es dirección. Ra no es solo Dios. Es arquitectura. Cada elemento creado tiene función. Cada función tiene propósito. Y cada propósito sostiene el equilibrio. Porque el que organiza el universo también organiza el alma. Año 2700 a.C. Egipto ya tiene pirámides. Los faraones se proclaman hijos del sol. Los templos se elevan hacia el cielo. Pero el cielo ya tiene nombre. Nab. Y la tierra también. Heb. Porque Ra no solo creó luz. Creó estructura. Y esa estructura se convirtió en familia. Ra no creó por capricho. Creó por equilibrio. De su aliento nacieron Su, el aire, y Tefnut, la humedad. No como elementos. Como funciones. Su separa el cielo de la tierra. Tefnut conecta lo seco con lo fértil. Porque el que ordena no solo ilumina. Define. Año 2650 a.C. Su y Tefnut dan vida a Heb y Nat. Heb sostiene. Nat cubre. La tierra y el cielo ya tienen rostro. Ya tienen intención. Porque el que crea también da propósito. Y el propósito es lo que sostiene el universo. Nat, la diosa del cielo, no es solo techo. Es tránsito. Cada noche, Ra viaja por su cuerpo. Cada amanecer, renace por su boca. Porque el que ilumina el día, también atraviesa la noche. Y la noche no es ausencia. Es camino. Año 2600 a.C. Heb y Nat engendran a 4 dioses. Osiris, Isis, Ses y Neftis. No como hijos. Como funciones emocionales. Osiris representa la justicia. Isis, la reconstrucción. Ses, la ruptura. Neftis, la protección oculta. Porque el que crea el universo también crea el alma. Ra no los controla. Los observa. Porque el que da origen no impone destino. Y cada dios representa una parte del humano. Porque el mito no está afuera. Está dentro. Año 2500 a.C., los sacerdotes lo registran en los textos de las pirámides. Ra como padre de todos. Como fuente. Como centro. No como figura. Como principio. Porque el que da vida no necesita trono. Su luz basta. Los faraones lo invocan en cada ceremonia. No para pedir favores. Para alinearse. Porque el que gobierna la tierra debe reflejar el que gobierna el cosmos. Y el cosmos ya tiene estructura. Ya tiene familia. Ya tiene ley. Año 2400 a.C., los templos se llenan de imágenes. Ra en su barca solar. Acompañado por dioses que nacieron de él. Cada uno con función. Cada uno con propósito. Porque el que organiza el universo también organiza el espíritu. Ra no es solo creador. Es origen. Y el origen no se repite. Se honra. Porque el que dio forma al cielo, a la tierra, al aire, a la humedad, a la justicia, al amor, al caos y a la protección ya no es solo Dios. Es mapa. Año 2000 a.C. Egipto entra en el Imperio Medio. Las ciudades se reorganizan. Los templos se expanden. La espiritualidad se profundiza. Y en el centro de todo sigue él. Ra. No como Dios lejano. Como ciclo. Como tránsito. Como sol que no descansa. Ra no solo ilumina. Se mueve. Cada día, asciende por el cielo en su barca solar. Cada noche, desciende al Duat, el mundo subterráneo. No como descanso. Como batalla.
porque el que sostiene la luz también enfrenta la sombra. Año 1950 a.C., los sacerdotes lo representan en dos barcas. La Maniet, para el día. La Mesec-Tet, para la noche. En la primera, Ra recorre el cielo. En la segunda, atraviesa el inframundo. Porque el que organiza el tiempo también lo recorre. Ra no viaja solo. Lo acompañan dioses protectores. Sia, la percepción. Eka, la magia. Meen, la serpiente que lo envuelve. Porque el que enfrenta el caos necesita más que luz. Necesita conciencia. Año 1900 a.C. en el Duat, Ra se encuentra con Apophis. La serpiente del caos. La que intenta devorarlo. La que quiere apagar el sol. Cada noche, la batalla se repite. Cada amanecer, Ra renace. No por fuerza. Por voluntad. Porque el que sostiene el mundo no puede rendirse. Y Ra, aunque Dios, también lucha. También cae. También resiste. Porque el que ilumina también sangra. Y esa sangre es lo que da sentido al día. Año 1850 a.C., los textos funerarios lo narran. Cada hora de la noche, una puerta. Cada puerta, un desafío. Cada desafío, una parte del alma. Porque el viaje de Ra también es el viaje del difunto. Y el que muere sigue sus pasos. Ra no teme al Duat. Lo atraviesa. No para dominarlo. Para equilibrarlo. Porque el caos no se destruye. Se enfrenta. Y al enfrentarlo se revela. Porque el que ilumina también expone lo que se oculta. Año 1800 a.C., las tumbas reales se llenan de imágenes. Ra en su barca. Apophis enroscado. Los dioses combatiendo. No como historia. Como rito. Porque cada noche el mundo depende de esa batalla. Y cada amanecer es victoria. Ra no es solo sol. Es tránsito. Y el tránsito no es línea recta. Es ciclo. Porque el que organiza el universo también lo recorre. Y al recorrerlo lo sostiene. Año 1500 a.C. Egipto entra en su época dorada. El imperio nuevo florece. Las dinastías se expanden. Los templos se multiplican. Los faraones se proclaman dioses. Pero detrás de cada trono hay un sol. Y ese sol es Ra. Ya no es solo creador. Es conciencia. Ya no es solo luz. Es dirección. Porque el que sostiene el universo también sostiene el alma. Y el alma necesita guía. Año 1450 a.C. el dios Amón, protector de Tebas, se fusiona con Ra. Nace Amón-Ra. No como mezcla. Como expansión. Porque el poder político necesita estructura espiritual. Y la estructura espiritual necesita luz. Amón-Ra no es solo Dios supremo. Es símbolo de justicia. De orden. De conciencia. Los faraones lo invocan antes de cada decisión. No para pedir permiso. Para alinearse. Porque el que gobierna debe reflejar el que ilumina. Año 1400 a.C., el templo de Karnak se convierte en centro del culto. Sus columnas se elevan como rayos petrificados. Sus muros narran el viaje solar. Sus rituales repiten el ciclo. Porque el que representa el sol también representa el tiempo. Ra no exige sacrificios. Exige coherencia. Su luz no premia. Revela. Y lo que revela no siempre es cómodo. Porque el que ilumina también expone lo que se oculta. Año 1350 a.C. Akenatón intenta transformar el culto. Declara que solo Atón, el disco solar, debe ser adorado. Elimina templos. Borra nombres. Redefine el mito. Pero el pueblo sigue recordando a Ra. Porque el que representa el equilibrio no puede ser reemplazado por imposición. Ra no necesita exclusividad. Su poder está en el ciclo. Y el ciclo no se puede borrar. Porque el que organiza el universo también organiza la conciencia. Y la conciencia no obedece decretos. Obedece verdad. Año 1300 a.C. Ramsés II lo honra como Padre Divino. Lo representa en estatuas, relieves, himnos. No como figura decorativa. Como principio rector. Porque el que sostiene el día también sostiene el destino.
Ra no es solo sol físico. Es sol interior. Cada amanecer es externo. Pero también interno. Porque el que ilumina el cielo también puede iluminar el alma. Y el alma también necesita dirección. Año 1200 a.C., el culto se extiende más allá de Egipto. Nubia, Siria, Libia todos lo adoptan. No por conquista. Por resonancia. Porque el que representa el orden habla a todas las culturas. Y el orden no tiene frontera. Año 700 a.C. Egipto ya no domina. Las dinastías se fragmentan. Los imperios extranjeros se acercan. El esplendor se desgasta. Pero en medio de la decadencia hay un Dios que no se apaga. Ra. No brilla como antes. Pero no se ha ido. Su luz ya no está en los templos. Está en el ritmo. En el ciclo. En el respeto. Porque el que fue origen no necesita trono. Su presencia basta. Año 650 a.C. Los persas invaden. Cambian leyes. Redefinen fronteras. Pero el pueblo sigue mirando al sol. No como símbolo político. Como principio eterno. Porque el que representa el orden no depende del poder. Depende del equilibrio. Ra no exige sacrificios. Exige coherencia. Su culto ya no es dominante. Pero su esencia sigue intacta. Cada amanecer, cada meditación, cada ritual lo recuerda. No por obligación. Por resonancia. Año 600 a.C. Los templos de Heliópolis se deterioran. Las columnas se agrietan. Los sacerdotes se dispersan. Pero el mito resiste. Porque el que representa el ciclo no puede ser destruido por el tiempo. El tiempo lo confirma. Ra no necesita exclusividad. Su poder está en el tránsito. Y el tránsito no se puede borrar. Porque el que organiza el universo también organiza la conciencia. Y la conciencia no obedece decretos. Obedece verdad. Año 500 a.C., el sincretismo se intensifica. Ra se fusiona con Horus, con Atón, con Amón. Su nombre se mezcla. Su imagen se transforma. Pero su función permanece. Porque el que representa la luz no depende del nombre. Depende del acto. Ra no se ofende. Se adapta. No se impone. Se integra. Porque el que representa el respeto no necesita ser adorado. Solo recordado. Y el recuerdo es lo que lo mantiene vivo. Año 400 a.C. los griegos llegan. Lo comparan con Helios. Lo reinterpretan. Lo estudian. Pero no lo entienden del todo. Porque Ra no es solo sol. Es estructura. Y la estructura no se traduce. Se encarna. Año 300 a.C. Egipto ya no es imperio. Es memoria. Pero el sol sigue saliendo. Y cada vez que lo hace Ra respira. No como figura. Como principio. Porque el que representa el orden no necesita templo. Su ciclo es suficiente. Año 300 a.C. Egipto ya no es imperio. Es memoria. Los griegos lo estudian. Los romanos lo reinterpretan. Los templos se convierten en ruinas. Pero el sol sigue saliendo. Y cada vez que lo hace Ra respira. No como figura. Como principio. Porque el que representa el orden no depende del poder. Depende del ciclo. Y el ciclo no se rompe. Se transforma. Año 100 después de Cristo. El cristianismo comienza a expandirse. Los dioses antiguos son condenados. Los templos se cierran. Los mitos se silencian. Pero el concepto de luz, de juicio, de tránsito permanece. Porque Ra no era solo Dios. Era estructura. Y la estructura se adapta. Ra no desaparece. Se disfraza. En cada símbolo solar. En cada ritual de amanecer. En cada acto que honra el equilibrio. Porque el que representa la conciencia no necesita nombre. Su función basta. Siglo XV. Europa redescubre Egipto. Las tumbas se abren. Las momias se exhiben. Los mitos se estudian. Y Ra vuelve. No como Dios. Como misterio. Como espejo. Porque el que iluminó el mundo también puede iluminar el alma. Siglo XIX.
La egiptología se convierte en ciencia. Los museos se llenan de arte solar. Los académicos analizan sus símbolos. Pero el pueblo lo siente. En cada duelo. En cada despertar. En cada intento de ordenar el caos interior. Rano vive en los libros. Vive en los silencios. En los amaneceres que no se explican. En las decisiones que se alinean. Porque el que representa el sol también representa el centro.